¿Qué tal, amigos de Enlace 50? Estoy aquí ya con ustedes platicando. Vamos a iniciar nuestra conversación con Jorge Vindas. Él es de Costa Rica y trabaja en el tema de las zonas azules, que es algo interesantísimo para nosotros. Bienvenido, Jorge. Muchísimas gracias. Estoy a la orden y es un honor estar acá en tu programa. Muchas gracias Bueno, por la invitación. bueno, encantada. Jorge, tuvimos el gusto de conocernos en el Congreso de Medellín, donde pues los dos estábamos participando y qué gusto me dio que nos presentaran para que nos vengas a platicar. ¿Puedes decirnos, Jorge, una pregunta con la que iniciamos este programa es, ¿a ti qué te han enseñado los años? Yo con esto de los años, lo que más he aprendido es a llevar una vida tranquila. Antes iba un poco acelerado y eh, es curioso cuando uno tiene menos años, porque yo no me considero viejo. Esto de la edad, hay mucha gente que se preocupa mucho por eso y ni siquiera mis amigos mayores de 100 se consideran viejos porque tienen ganas de seguir viviendo. Eh, a veces cuando el tiempo pasa y uno ya ha vivido un poco, aprende a agarrarle más el gusto a la vida, a las cosas que parecen simples o pequeñas. A ese grupo de cosas al final son los que te dan una vida tranquila y me ha enseñado también a que la familia es primero, y debe ir siempre primero. También a contar con amigos es importante. Qué bien, Jorge. ¿Tú a qué te dedicas? Platícanos un poco de ti. ¿Cuál es tu profesión y por qué llegaste ahí a las zonas azules? Sí, bueno, yo eh, actualmente estoy pensionado por un problema de salud. Tengo 11 años de pensionado. Me pensioné como a la edad mínima que se puede pensionar en Costa Rica por problemas de salud. Antes de eso trabajaba con la Universidad de Costa Rica en una investigación que hizo el doctor Luis Rosero Bixby, que es quien descubrió la excepcional longevidad en, una, en unos lugares en la península de Nicoya. Y yo fui a la universidad y tenía ganas de estudiar. Bueno, siempre quise ser educador físico y hice el examen para entrar y nunca pude entrar porque había que trabajar para ayudar a la familia. Luego logré entrar a la universidad, hice lo que era los estudios generales y me inscribí en la carrera de estadística y llevé unos cursos, estuve casi un año, pero luego cambiaron los cursos para el día, ya no era la noche y tenía que trabajar, entonces nunca terminé en la Universidad de Costa Rica. Seguí trabajando toda mi vida, trabajé en ventas. Trabajé como 20 años y solo dos compañías, en una 17, no salí tan malo para eso y luego a título personal lo hice de forma independiente. Eh, Hace unos años, había pasado 2 años en Columbus, Ohio, en un proyecto del corazón que no funcionó muy bien. Volví a Costa Rica, estaban haciendo una capacitación para hacer un estudio de 5 años y participé como con 29 personas y al final quedamos finalistas como 17 y escogieron 4 personas que iban a recolectar la información en una investigación que iba a hacer el doctor Rosero. Y eso es como, digamos, la forma, cómo me involucro con el tema, no de zonas azules, sino con un tema de mayores, porque esas eran unas entrevistas que se hacían en todo el país con gente mayor de 60 años. 3,000 personas en todo el país, duramos 2 años, todo el equipo que había, que éramos 9, 5 haciendo entrevistas con muestras de sangre y orina. Era un estudio muy, muy grande. Y de esa forma empecé a trabajar. A los 2 años, el doctor Rosero me pidió que si podía acompañar a un equipo de National Geographic, donde venía Dan Buettner, que es la persona que da a conocer el tema en el mundo. Él lo que hizo fue tomar las investigaciones de diferentes personas en diferentes países que fueron validadas por un demógrafo internacional que se llama Michel Poulain. Y entonces, yo en la universidad entrevistamos gente mayor de 60, pero sucedió de que al principio, cuando mis compañeros les dieron la primera entrevista de alguien de 100, era muy cansado. Entonces, ellos empezaron a cambiarme los expedientes y yo empecé a entrevistar a la mayoría de los mayores de 100. Era bien bonito, conche, porque era gente, era como sentarse a leer un libro y todos son historias diferentes.
Sí, era cansado, uno terminaba afónico y había que alzar mucho la voz, pero era bonito. Cuando ya él te escuchaba, respondía a lo que usted le había preguntado. Entonces, de esa forma empecé a trabajar ahí. 2 años después de que ya el estudio se hizo, o sea, que arrancó, que fuimos con National Geographic, ya fuimos específicamente a ver un grupo de 43 personas mayores de 90 que eran parte de la muestra de la investigación que estaban en la península de Nicoya. Y en ese viaje fue reconfirmar lo que ya habían hecho como unos meses atrás, revisando datos en la Universidad de Costa Rica y en el registro civil, de que esa región formada por 5 cantones era la cuarta zona azul en el mundo en ese momento. Y un año después se validó la zona azul de la península. Así fue como yo me involucro, pero ese era mi trabajo. Sucede que después de enero del 2007, Dan Buettner quiere venir con NBC, no, primero con ABC y con otras cadenas de los Estados Unidos, y necesitaba como una persona guía que conociera a la gente, que lo conocieran en las casas, y entonces empecé a hacer unas guías, unos viajes previos para actualizar la información, y cuando me di cuenta, hace poco hice el documental número 73, creo, con Órale. muchísimos países en esos 10, bueno, ya desde el 2007 son casi 18 años de estar dando un seguimiento. Entonces, desde el 2007 he conocido a todos los mayores de 99, porque el seguimiento nunca se detuvo, porque siempre había muchos medios que querían venir. Entonces, la condición era, yo puedo ir, les ayudo, pero tengo que estar entre 1 o 2 semanas, dependiendo de la ausencia que yo tenía de haber ido allá. Y así fue como de un pronto a otro, ya no me pude salir, ni me quiero salir tampoco. Qué interesante. Entonces llevas 17 años, Dando el seguimiento. 17 Lo que, años. sí, es un poco cuando este era mi trabajo y me gustaba mucho porque sentarse a hablar con las personas en las casas, generalmente, bueno, la mayoría era gente humilde, gente rural. Yo soy de zona rural, tal vez eso me ha ayudado mucho a identificarme y porque no soy de la ciudad, vivo en la ciudad, pero soy de origen campesino, me crié sin zapatos, pequeñitos, a los 8 años. Aquí le llamamos maicero y muy orgulloso de ser maicero. Entonces, esto del trabajo lo he hecho siempre, lo sigo haciendo todos estos años. Junto a la excepcional longevidad, también hay mucha pobreza, es lamentable. Entonces, esa es la razón por la cual, no es por la razón exacta de que yo seguí, porque al principio los documentales venían y venían y yo trabajaba con la universidad. Pero ya después del 2009, que terminan los 5 años del estudio del doctor Rosero, habían 5 años más de trabajo. Yo salí de la universidad para ayudarle a un hermano en un trabajo o que ocupaba a alguien de confianza y también era un pago mejor, pero nunca me desconecté del trabajo que hacía, porque seguí dando seguimiento a esa gente para ayudarle a los medios internacionales, porque curiosamente los medios, por ejemplo, si usted iba a venir a Costa Rica a hacer un documental, usted contactaba al doctor Rosero o a Dan Buettner y la mandaban conmigo. Entonces yo, aunque tenía otro trabajo que ya no era la U, seguía haciendo el trabajo y cuando ya tenía los problemillas de salud con un poco más fuertes, tenía todos los requisitos para que me pensionara la seguridad social y cuando me pensiono, antes de pensionarme, decidí que si me la aprobaban, me iba a dedicar a ayudarle 100% a esta población. ¿Cómo lo iba a hacer? Concha, ni idea tenía. Pero aquí estamos, hace ya 11 años, de forma ininterrumpida, ayudando, pero primero era un grupo de amigos que coordinaban conmigo y entregábamos ayudas. Tengo imágenes de la misma centenaria, o el mismo centenario, recibiendo ayudas a través de los años y se va viendo cómo envejece. Y en el 2017 empezamos a trabajar ya con una figura jurídica que es la Asociación Península de Nicoya, Zona Azul. En ella soy el fundador, soy el presidente, soy el chofer y también el que la dirige. Y tengo un grupo de 9 personas que me ayudan, entre ellos mis hijos, que conociste a mi hija Laura, que también me ha ayudado ahora ya como nutricionista. De cierta forma indirecta fue influenciada por su papá y hizo su tesis sobre la diversidad de la dieta de los centenarios de la zona azul, el trabajo más grande que se ha hecho en nutrición en la región. Pero sí, ahí hemos estado dando seguimiento a ellos y un acompañamiento también y tratando de dar o ayudar a hacer alianzas con programas que existían en Costa Rica que no conocían a esta población. Entonces yo hago como el trabajo de campo, el trabajo
Se congeló un poco. identificar. A ver, dijiste, yo hago el trabajo de campo porque ahí se congeló la imagen. Sí, sí, hacemos, digamos, yo hago el trabajo a campo, lo que es el trabajo ese difícil de trabajo rural. Muchos trabajadores sociales de las instituciones que lo tienen que hacer están en un escritorio, no salen al campo. Entonces yo voy al campo, identifico esas personas que tienen más necesidades, lo enlazo con los programas sociales del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, que es una red de cuidado del adulto mayor, y también con un programa del Instituto Mixto de Ayuda Social, que son unas ayudas a la gente de extrema pobreza. Entonces le facilitamos ese trabajo y le decimos, aquí están estas personas, Concha, Jorge, el otro, con toda la información para que ellos solo verifiquen en los sistemas, y lo que queremos es que esas ayudas sean bien rápidas. Entonces, nosotros desde la asociación también solucionamos problemas con suplementos nutricionales, para no decir marcas comerciales, y con pañales, y hemos hecho, hicimos un trabajo muy bonito también en el 2017 para visibilizar a esta población, que fue una galería de fotos con los centenarios que había en el 2018, y las tratamos en el 2019. Fue muy bonito. De hecho, una marca comercial mexicana de pañales nos ayudó con la impresión y el enmarcado de estas fotos, unas fotos grandes. Entonces eso fue bien bonito. Qué bien. A ver, vamos a dos cosas. Primero, me gustaría que les cuentes a las personas que te están escuchando qué son las zonas azules. Ok, las zonas azules son los lugares donde la mortalidad es excepcionalmente baja. Son lugares que tienen una característica especial por la cantidad de gente mayor de 100 años que hay proporcional a su población, porque gente mayor de 100 años hay por casi todo el mundo, pero hay regiones donde la cantidad de gente mayor de 100 años es un poco más alta, y también la probabilidad o la esperanza de llegar a 100 años es mucho mayor. Pero lo principal son los niveles tan bajos de mortalidad en edades avanzadas. Una característica principal también es la cantidad total de gente mayor de 90. Y si usted tiene mucha gente mayor de 90, los centenarios tal vez son más un accidente de tener tanta gente mayor de 90 que muchos de ellos tienen la probabilidad de llegar a 100. Pero la característica principal es la mortalidad excepcionalmente baja. Solo hay 5 en el mundo. Anunciamos ahora en el Congreso la sexta. Esa sexta zona azul de Michel Poulan, el demógrafo que le mencioné antes, ya encontró en Martinica, en el Caribe, una región que tiene las mismas características que las otras 5. Hace un año, en marzo del 2022, hicimos un documental para Netflix, y ese documental con Dan Buettner fue como una película grande, lo más grande que hemos producido. Estuvimos casi 3 semanas en la producción. En junio próximo o julio, en el estreno de los capítulos de las zonas azules, se iba a anunciar la sexta zona azul. Hubo una confusión entre ellos dos, porque ambos van a anunciar la sexta zona azul. Entonces, en próximos meses vamos a tener, en vez de 5, 7 zonas azules. Ah, caray, entonces van a ser 7. ¿Nos las puedes nombrar? Sí, la primera que se validó fue la isla de Cerdeña en Italia, en el Mediterráneo. Luego la isla de Okinawa en Japón. La tercera zona azul fue una comunidad adventista en Loma Linda, California. La cuarta zona azul, que se valía a finales de enero y principios de febrero del 2007, la península de Nicoya. La zona azul nuestra se llama la zona azul de la península de Nicoya. Mucha gente le dice la zona azul de Nicoya, pero es lo correcto, la zona azul de la península de Nicoya. Y un año después se validó la isla de Icaria o Icaria en Grecia. Y estas dos que les menciono ahora, no le menciono el número de las 7, que sería las 7, porque es un secreto que se va a anunciar en el programa de Netflix. Me parece buenísimo. Oye, Jorge, a ver, entonces, ¿podrías decirles, o sea, tú estás en Costa Rica, entonces es un país precioso, lleno de naturaleza, de gente encantadora que dice con mucho gusto muchas veces al día, gente alegre y lleno de, o sea, es de veras, me fascina tu país, pero me gustaría que le platiques a la gente qué tan lejos de San José, que es la capital, está la península de Nicoya y cómo es difícil llegar o no es difícil.
Bueno, es muy fácil de llegar. Vea, la península de Nicoya, nosotros tenemos 7 provincias. Nuestro país se divide en provincias y Guanacaste es el nombre de la provincia donde está la zona azul. Esta provincia está al norte, camino como a Nicaragua. Es la que pega con Nicaragua. La mayoría el otro límite es San Carlos, pero digamos, esta provincia está al norte, en el Pacífico Norte. Es donde están las mejores playas de Costa Rica, las más lindas. Está manejando desde San José como a 3 horas y media. Actualmente esa carretera se está mejorando, va a durar como 2 horas y media próximamente. También hay vuelos que llegan directamente a un aeropuerto internacional que hay a 1 hora del centro, la zona azul, que está el aeropuerto internacional de Liberia. Entonces, si llegas en avión en 2 horas y media, estás de México ahí. Y si vas de San José hacia allá, son 3 horas y media para llegar, digamos, al centro que sería la ciudad de Nicoya. Qué bien. Y ahora ya sé que es una pregunta complicada porque es apasionante. ¿Cuáles son las enseñanzas que se te han quedado grabado? ¿Cuáles son esos rostros, esos comentarios que te han dejado una huella, estos hombres y mujeres centenarios? Sí, yo, porque mucha gente siempre pregunta, mira, ¿y por qué viven tanto? Yo creo que de lo que más yo me haya dejado huella o que más tengo presente es gente que vive de una forma simple, donde la familia es lo primero. Gente que si usted le pregunta a todos los mayores de 99, incluso los mayores de 90, tal vez que ya no tienen la posibilidad física para hacer cosas, ¿qué le gustaría estar haciendo a Concha en este momento si tuviera energía? Y la respuesta de todos es trabajar. La gente, hay un centenario que monta a caballo actualmente y tiene casi 102 años, todos los días trabaja como 5 horas, camina como 15 a 20 kilómetros por día. Dice que el alimento es el principal alimento para el cuerpo. Entonces, esta gente, eh, el tener siempre la familia y llevar una vida tranquila es tal vez de las cosas, y también gente muy espiritual. Uno tiene que darle gracias a Dios todos los días. Y no solo eso, si usted pide las cosas con fe, sin importar de qué religión se sea, Dios se las va a conceder, pero tiene que ser con fe. Mucha gente, porque eso lo dicen a uno, la gente solo se espera tener problemas para pensar en Dios. Y hay que ser agradecido. Había una centenaria que se llamaba María Norberta Marchena Díaz. Vivió 107 años casi. Esa señora toda su vida vivió en pobreza. Cuando yo la conocí, Concha, en el 2000, ella nació en el 17, en el 16, yo la conocí en el 15, a los 99, y le arreglamos su casita casi que nueva. Y ella al principio decía, pero yo no sé por qué usted me va a ayudar, nadie da nada a cambio de nada. Y vivió toda la vida en pobreza, pero ella todos los días, no una vez, como 4 veces, se paraba frente a un altar que tenía ahí en su casita a darle gracias a Dios por todo lo que le daba. Y comía arroz y frijoles en las 3 horas de comida. Y gracias a Dios que a los mayores de 100, la comida que más les gusta es arroz y frijoles, que es la base de nuestra alimentación en Costa Rica. Y eso siempre lo admiré mucho de ella, porque ella era una señora con una energía y o sea, se le sentía en la voz. Yo ahora mi presentación la presenté una imagen de ella y al final un pequeño video donde ella, cuando yo me iba a ir, le pedía a Dios que me bendijera y que me cuidara y que me protegiera. Y yo la admiro mucho porque ella tuvo 14 hijos y los parió en su casa. Y cuando yo le digo que los parió sola, Concha se acomodaba en posición de parir y con sus manos recibía a su hijo. Cuando ya estaban sus manos, venía su madre a cortar el cordón. Qué O sea, barbaridad. a los 14. Entonces ella, cualquier otra persona se quejaría, pasaría quejando. Hay gente que tiene muchas cosas y, y pasa una quejadera. O sea, hay que ser agradecido. Y ella, a pesar de esas limitaciones, entonces nosotros fue como una prioridad de ayudarle y gracias a Dios disfrutó sus arreglos de su casita como casi 5 años, 4 años y el resto. Y vivía tan agradecida y todo eso son bendiciones. Yo he sido privilegiado de poder compartir con casi 400 mayores de 100 años. Eh, ese, yo era que no tuve abuelos maternos. Mi abuela
materna y mi abuelo murieron cuando mi madre tenía como 11 años. Uy, Y mis abuelos paternos, yo me crié en zona rural y ellos vivían en la capital, entonces yo los vi como 3, 4 veces. O sea, nunca tuve ese abuelo que ha disfrutado, o abuelos que han disfrutado todos, pero Dios me dio una bendición de tener casi 400, bueno, creo que ya superé los 400, incluyendo como 50 que visité en el resto del país. claro, porque no todos están ahí. Debe de Sí, haber algunos otros por ahí regados. ¿Y tú no eres abuelo o sí? sí, tengo un nieto que en agosto próximo va a cumplir 11 años. También he tenido esa bendición de tener. Tengo 3 hijos. Mi hijo mayor me hizo abuelo ya hace 10 años y algo. Tengo mi hija Laura y un hijo de 27, el menor, y mi nieto. Entonces, me pegué la lotería. He sido bendecido con mi familia. Claro, claro, qué bien, qué bien. Y entonces tú viajas constantemente a esas zonas, a la península de Nicoya, a ver qué necesitan y lo coordinas y entonces haces los documentales y consigues ayuda para ellos. Sí, hace 11 años pasaba, bueno, cuando empecé, los primeros 7 años, tal vez pasaba como 40% del tiempo allá. Luego fue aumentando y ahora después de la pandemia decidí, bueno, antes de la pandemia lo había decidido, compré un pequeño terreno a la par de la casa de un centenario y empecé a sembrar. A mí me gusta eso, como desde pequeño lo tengo, y empecé a sembrar, como a diseñar, son 2000 metros apenas, pero es bastante trabajo lo que genera y produce montones de cosas. Entonces empecé a sembrar árboles frutales y en la época que llueve siembro maíz y siembro ayote. O sea, siembro como 15, 20 cosas diferentes y cuando sembras arbolitos pequeños, ya después de 3 años se empiezan a dar producción. Y ahora empecé el proyecto de hacer una cabaña con dos intenciones: disfrutarla para vivir ahí cuando estoy allá y no gastar dinero, porque nuestra organización es una organización pequeñita. Ir allá involucra gastos de combustible, hotel, alimentación, mantenimiento del carro. Entonces ahora los gastos de hotel y de alimentación los bajo mucho porque estoy en un lugar propio, es más bonito, te quieres hacer una comida casera, es muy aburrido comer en el restaurante siempre, y muy caro. Entonces mi proyecto, ahora vivo un 75% del tiempo en la península de Nicoya y vengo aquí a visitar a mis hijos, o sea, la capital cada vez me gusta menos venir. La única razón por la que vengo es mi familia y algunos amigos especiales que tengo y por mis servicios de salud que me siguen atendiendo en la capital. Oye, y ya tienes muchos amigos centenarios, me imagino. Sí, era que montones y muchos mayores de 90. Lo más triste o lo más feo de mi trabajo es que se te mueren los amigos con mucha frecuencia. Eso era lo que... Es duro porque aunque yo visite a una persona 3, 4 veces y también a otros 13 años, como 7, 8 veces por año. Por ejemplo, Panchita la visité 13 años, casi 14. Y a su hijo más años, porque cuando lo conocí era un chiquillo 80. Y cuando se murió tenía 98. O sea, imagínate una amiga de 18 años, o un amigo de 18 años. Entonces, no es que uno se haga duro, pero cuando pasa que ya van a morir, eh, le doy gracias a Dios porque tuve el privilegio de compartir los mejores años de su longevidad y, y, y es bonito. Si yo podría pasar una semana conversando de mis amigos y es algo, y te digo todos los nombres y todas las historias y todo lo que le cuentan a uno y todo lo que le enseñan, porque eso, eh, no sé, esta gente vive en paz con y usted le pregunta, ¿tiene miedo a la muerte? Ninguno le tiene miedo a la muerte. Dice que eso es lo más tonto que uno podría hacer, tener miedo a la muerte, porque es lo único que es inevitable en la vida. Y hay gente que no se quieren morir, pero están preparados por si toca mañana. Entonces, esa paz, eso es curioso porque todos la tienen. Y hay gente que le pide, porque doña Trinidad, que ahora el 8 de junio va a cumplir 107, que es la segunda más longeva de la zona azul, le pide todos los días a Dios que le dé muchos años más de vida, que ya no se quiere morir todavía. Y Pachito, que es el tercero. Curiosamente, Pachito vive en un pueblo a 2,5 kilómetros de Doña Trinidad. Amigos hace 90 años.
Y Pachito la quiso enamorar cuando tenía doña Trinidad 17 y ella ya tenía un pretendiente. Entonces le dijo, Pachito, él se llama José Bonifacio, pero los Ajá. Bonifacios son Pacho. Entonces le dice Pachito de cariño. Dice, Pachito, dice, ella cuenta, yo le cerré la puerta del amor, pero le dije, Pachito, de amor nada, de amistad todo. Y de verdad, fue cierto, 90 años de amigos. Qué preciosidad de historia. Ok, no le tienen miedo a la muerte, están sanos, no hay, hay muchas demencias entre ellos o eso, o no lo tiene esa sociedad. Fíjate que yo podría contarte de gente demenciada, así como, digamos, casos de Alzheimer, y creo que no he conocido 5 en todos estos años. Y cáncer, pocos casos también, pero muy poquitos. Me recuerdo de Alberto, que es el que sale en el logotipo en mi tarjeta de la asociación, y la mujer es Panchita. Eh, la mayoría de la gente tiene, ahora, por ejemplo, de los 60 que hay, mayores de 100, habrán tal vez unos 10 con problemas de movilidad que casi no pueden caminar y hay un par que están encamados, pero el resto caminan con andadera o con un familiar a la par, pero la capacidad física y mental de ellos es extraordinaria. Eh, hay gente, a veces vas a una casa y está mejor la mamá que la hija. Por ejemplo, doña Trini camina igual que su hija de 86. Es O que sea, ahí empieza otra cosa que es muy difícil. Yo te voy a contar que la mamá de mi pareja, se llamaba doña Beatriz y mi pareja se llama Víctor y la mamá murió de 102 años. Y cuando sus hijas tenían, o sea, sus hijas tenían una 80 y la otra 78. Y cuando se enojaba con ellas, les decía, es que ya están chocheando. Aquí en México, no sé si es lo mismo en Costa Rica. ajá, Ustedes ya están chocheando, ya son unas viejas. Y las hijas, mamá. Pero fíjate, entonces ese sentido, lo que destrozó a la señora fue cuando murió su hijo de 80 años. sí. Y eso A les mí, debe de pasar mucho a los centenarios. sí, eso, a mí a veces me preguntan, ¿le gustaría llegar a 100? Yo le digo a la gente con 3 condiciones, pero la primera, no negociable, que mis hijos me entierren a mí, Claro. porque debe ser lo más difícil que le puede pasar a uno en la vida. Y la mayoría, por lo menos un 75% de los mayores de 100 han enterrado hijos, y no solo uno, varios hijos. Dora, que tiene 104, que es una señora extraordinaria, todavía hace productos de maíz, camina sin bastón y su mente es impecable. Ella ha enterrado 3 hijos y varios nietos y hasta bisnietos. Eso es muy, muy duro. Pero ellos, la fe fuerte que tienen y esa espiritualidad les ayuda a superar eso también. Ellos, aparte de darle gracias a Dios, se aferran mucho a esa fe fuerte en los momentos difíciles en toda su vida, porque imagínate vivir 100 años, la cantidad de cosas que han enfrentado y siempre se aferran a esa fe y es lo que les permite seguir adelante y estar ahí. Hay muchos otros factores que la gente cree que son importantes en esta longevidad, pero yo pienso que los principales son la red familiar y social, que es muy fuerte, esa fe fuerte que ellos tienen, y si le agregamos ahí para mencionar varios, la alimentación, la alimentación es importante en todas las zonas azules, aunque coman diferentes alimentos, lo importante es que eran productos orgánicos y cero procesados, o muy poco procesados, era de la tierra a la olla. Y la actividad física, Colche, en esto de la actividad física, no fue que ellos escogieron y no iban al gimnasio y nada, simplemente no fue por elección, fue por necesidad. Imagínense una región rural de México hace 100 años, cuando estaban en la escuela, porque Trinidad, aunque no fue a la escuela, pero su época escolar empezó hace 99 años. ¿Cómo era eso? Donde había, ellos dicen que había tigre y león, que en realidad es un tipo de jaguar, un felino grande que hay, que lo confundía con un león, pero abundaban animales, venados y un montón de animales y serpientes, o sea, era pura montaña. Entonces, ese aislamiento los protegió de cierta forma y también les proveía alimento, porque había muchas frutas en la montaña, muchos animales para cazar. Ellos mataban lo que ocupaban, no como
La gente ahora que mata y mata, mata, no era solo para comer. Y el mar les daba productos y los ríos les daban peces, camarones. O sea, había una abundancia grande. Entonces, la alimentación. Sin embargo, Pachito Villegas, cuando yo hablo con él, porque estoy con un proyecto de escribir un libro de 10 historias de vida, el relato de cada uno de ellos. Dice, nosotros éramos pobres, pero nunca faltó comida. Entonces, eso de la red familiar, la alimentación, la actividad física, la fe, eh, todo eso es un estilo de vida que se dio en un medio ambiente muy limpio, o sea, en un medio ambiente sin contaminación de los agroquímicos. Y esta región de Costa Rica que le menciono fue la última donde llegaron los agroquímicos, entonces eso lo protegió. Y sí, yo sé que los científicos hablan de genética, la genética es importante, pero no pasa de un 15 a un 20%. Y está demostrado, algunos se atreven a decir con 25, pero puede ser que su mamá fuera centenaria y su abuela también, pero si Concha no lleva un estilo de vida ordenado, de nada sirve, o sea, tiene que ir de la mano. Entonces esto, y algo curioso también, el año pasado conocí a un centenario que lo llevara a la presentación dando un saludo a la gente de Colombia, venerando López García. Él sembró arroz el año pasado, y maíz y frijoles. Con los frijoles no le fue muy bien, pero el arroz le fue muy bien y seleccionó la semilla para el otro año, o sea, para este año 2023. Y ya ahorita en mayo, que caen los primeros aguaceros, va a sembrar arroz. O sea que la gente hace planes para mañana. En Japón le llaman Ikigai, que es los planes que haces para el futuro. Y en Costa Rica, fuera de todo esto que le he mencionado, ha ayudado mucho a esta población lo que es la medicina, los servicios de salud, la atención primaria. Tenemos una atención muy robusta que da servicio domiciliar. No solo ahora, hace muchísimos años había muchos problemas de mortalidad infantil. Entonces empezó a desparasitar en el domicilio y a vacunar. Entonces, posiblemente los centenarios que tienen 100 hoy, 102 por ahí, cuando eran unos niños de 10, 12 años o menos, fueron beneficiados con esta, porque se paró, la mortalidad era altísima y se vino al suelo. Entonces, todo esto ayudó mucho. Y también, aunque no haya investigaciones en otras zonas azules, sí está probado de que el agua de la península de Nicoya se ha comparado contra el agua de la meseta central y otras regiones, tiene más calcio y magnesio. Aunque mucho de eso en el agua puede ser dañino, pero eso ayudó a fortalecerlos y se cree que puede ser una razón por la cual hay menos problemas de fracturas, que eso es un gran problema para la mortalidad en la persona mayor. Entonces, en la península la gente también se beneficia, que creo que en México se funciona igual, la forma como cocinan el maíz, que daba el proceso de nixtamalización. Entonces, eso queda fortificado, porque es para quitar el pellejito, se hace con cal o con ceniza y fortalece o fortifica el maíz. Entonces, la gente, aunque no se toma mucha leche, porque es una región que hay ganado, pero es ganado de carne, se ordeña poco, y la leche, casi toda, la procesan en un producto que es como un queso fresco que se le llama cuajada. Entonces, por ahí más o menos, yo creo que en base a mi experiencia, tal vez anda como un 75 a un 85% de las razones por las cuales la gente vive tantos años. Pues qué interesante y qué bonita vida la tuya de poder estar conociendo tantos centenarios, de hacer tus documentales, de escribir el libro que vas a hacer, que nos tienes que avisar cuando lo hagas para poder, leerlo y para conocerlo y todo eso. Y bueno, me gustaría que les mandes un mensaje. Las personas de nuestro programa somos personas de 50 años en adelante y no sé, si quisieras mandarles un mensaje a los que te están escuchando. Sí, a mí me gustaría, antes de empezar, también mencionar de que cuando yo le pregunto a los centenarios por qué creen que han vivido tanto, el 100% de las respuestas es Dios. Todos, como todos quieren trabajar. Yo una cosa que he hecho para mi saco, después de todos estos años, a veces la gente espera estar vieja o tener muchos años para empezar a cuidarse. O sea, nosotros somos responsables de cuidarnos desde ahora. O sea, es más, yo a mis hijos, que tienen entre 27 y 34, y a mi nieto, que ya tiene 11 casi, les digo de cuidarse. O sea, nosotros vamos a tener un envejecimiento en base a cómo nos hayamos cuidado en los primeros 50 años principalmente. Yo
después de entrevistar como 3,000 personas en esos 5 años que anduve por todo el país, me llamó la atención de que muchos de ellos tomaron licor y fumaron, pero ningún centenario fumó más después de los 50 años. Algunos fueron vida más desordenada, otros fumaron un poco, pero uno tiene que cuidarse, y cuando yo hablo de cuidarse, hay que cuidarse en moverse, en la alimentación, en tratar de comer saludable. A veces hay pecadillos que se pueden hacer, pero la gente a veces espera pensionarse cuando tiene más de 60 años y que no se cuidó y tiene todas las enfermedades crónicas y está gordo, muchos problemas de obesidad. O sea, y ya quieren, o sea, ya como que es muy difícil. Entonces, es importante cuidarse, y también una cosa importante que es respetar a los mayores, porque a veces la gente cree que nunca se va a hacer vieja, y la vida da vueltas y todo regresa. O sea, la gente a veces no respeta a los mayores y después quiere que lo respeten. Una vez me decía una señora que nadie se va sin pagar, una señora que vivió 107 años, y me dice, todo se paga en esta vida. Entonces yo de todas las cosas que escucho de ellos, en algunas conferencias que doy a veces, porque recibo estudiantes de Ciencias de la Salud de Estados Unidos y de universidades nacionales, empecé a enumerar un montón de puntos de cosas que escucho de ellos, y hay una que me gusta mucho porque me la han dicho varios: uno tiene que ser una buena persona, usted tiene que tratar de ser una buena persona. Todo eso genera en ganancia de diferentes formas. Entonces, importante respetar a los mayores, cuidarlos, aunque no sean familia, cuidarlos. Nosotros queremos capacitar a los cuidadores de los mayores, pero también para que se aprendan a cuidar a ellos, porque van de camino, están más próximos, son los que siguen. Tenemos cuidadores de 80 años, de 84. Tuvimos un cuidador, una cuidadora de casi 90. Entonces, porque nuestras centenarias, algunas parían a los 13, 14 años. Entonces, tenía una hija que tenía 90 y casi tenía 17. Pero ella se cuidaba mucho y cuidaba muy lindo a su mamá. Entonces, tenemos que aprender a cuidarnos. Es nuestra responsabilidad, no de nuestros hijos. O sea, nuestros hijos ojalá que nos cuiden, pero tenemos que también, y a mí me gusta mucho que la gente sea independiente. O sea, todo eso es importante. Y una cosa importante, Concha, es hay que también aprender a divertirse, sin importar la edad. Todas nuestras centenarias y centenarios se divertían, y también se tomaban unos tamarindos, que es una palabra que decimos nosotros para no decir otra cosa, pero es importante divertirse. Y otra cosa importante, el cuerpo necesita descanso, hay que descansar el cuerpo. A veces la gente ahora más joven como que no se desconecta, entonces hay que acostarse y alejar esos teléfonos y tratar de llevar una vida en que usted descanse su cuerpo. Ellos no saben ni qué es estrés, dice que eso lo inventamos las nuevas generaciones. Pero sí, cuidarse para que tener el mejor envejecimiento posible. Claro, definitivamente. Pues bueno, qué grandes consejos, qué bonita plática, Jorge. Te agradezco mucho que hayas estado aquí en Enlace 50. Y si la gente quisiera encontrarte, ¿dónde te busca? Sí, tenemos una página en Facebook que se llama Asociación Península de Nicoya, Zona Azul. Ahí pueden estar viendo. Nosotros siempre que un centenario de cumpleaños le llevamos un queque o una torta con los números. Es un privilegio ponerle 3 números a un queque, porque cuando cumplen los 100 siempre la asociación les da uno. Trato de estar presente en todas las fiestas, pero ahí en la página pueden seguir acontecimientos que hay en la asociación. Y también me pueden encontrar como Jorge Vindas López, porque Jorge Vindas, otro que está ahí, que es casi tan guapo como yo, es mi hijo mayor. Es muy popular en redes, pero en lo que es la Asociación Península de Nicoya Zona Azul, o como Jorge Vindas en Facebook. Oye, Jorge, pues un privilegio conocerte, un privilegio que estés con nosotros. Te dejo un abrazo enorme y yo sí quiero ir a conocer esa península de Nicoya y volver a tu país, que es maravilloso. Otro abrazo de vuelta, y te iba a decir ahorita, antes de que lo dijeras, que yo quiero que vengas porque yo te puedo hablar mucho de los centenarios,
pero nunca va a ser igual a que usted se siente a la par de Pachito Villegas o de Ramiro Guadamos y Pachito te diga algo así como, si fuera tinta escribiera, si fuera papel volara, deseara hacer estampilla y en ese sobre me fuera. Pues está precioso, Jorge. Te dejo un abrazo enorme y hasta la próxima. Y sí Un voy a ir. abrazo igual y un saludo a toda la gente allá en México. Soy Concha León Portilla. Quédate en Enlace 50.